Descubrí que mi casa ya no estaba a mi nombre, y lo peor no fue el papel. Lo peor fue entender que eso no había pasado de un día para otro. Había empezado mucho antes, en pequeñas cosas que fui dejando pasar para no molestar a nadie. A mi edad uno cree que ceder un poco mantiene la paz. Pero a veces lo que uno entrega en silencio no es un poco. A veces es el lugar entero donde ha vivido toda su vida. Me llamo Vicente. Tengo 87 años. Y si hoy cuento esto, no es para señalar con el dedo ni para hacerme el inocente. Yo también tuve mi parte. Yo también preferí callarme algunas incomodidades. Yo también confundí ayuda con confianza ciega. Lo digo porque hay cosas que no se pierden cuando alguien te las arrebata. Se pierden cuando uno deja de preguntar. Mi casa estaba conmigo desde antes de que mis hijos hicieran su vida. La levanté con mi esposa, Teresa, cuando todavía teníamos fuerza en las manos y esperanza en los bolsillos. No era una casa lujosa. Nunca lo fue. Pero tenía algo que hoy vale más que cualquier acabado bonito, era nuestra. Cada pared tenía una historia. La cocina guardaba el olor de los guisos de Teresa. El patio tenía una bugambilia que ella plantó con una cuchara porque en ese momento no encontrábamos la pala. Y la puerta principal tenía una cerradura vieja, de esas pesadas, que abrían con una llave larga de metal opaco. Esa llave fue quedándose conmigo con los años. No era la más nueva. Ni siquiera era la que mejor servía, porque después cambiamos algunas chapas. Pero yo la seguía guardando en el cajón del buró, envuelta en un pañuelo limpio. Teresa decía que esa llave no abría la casa, sino la vida que habíamos hecho adentro. Cuando ella murió, hace ya varios años, esa llave se volvió una costumbre. Luego un consuelo. Después, una especie de prueba de que yo seguía siendo el dueño de algo, aunque fuera de mis recuerdos. Mis hijos empezaron a venir más seguido después del entierro. No voy a mentir. Al principio me alivió. El silencio de la casa era demasiado grande. El más constante fue Raúl, el mayor. Siempre fue el que hablaba con más seguridad, el que resolvía rápido, el que usaba palabras que sonaban importantes aunque uno no terminara de entenderlas del todo. Después venía Patricia, mi hija menor, más suave de trato, más cuidadosa en las formas, pero casi siempre alineada con lo que dijera su hermano. También estaba Esteban, mi nieto, hijo de Patricia, que de vez en cuando me ayudaba con el celular, con los recibos, con cualquier cosa que a mí ya me costara más trabajo. Al principio las visitas parecían cariño. Y seguramente algo de cariño sí había. Me llevaban despensa. Me insistían en que no cargara cosas pesadas. Revisaban si la instalación de gas seguía bien. Me decían que yo ya no tenía por qué preocuparme por trámites, pagos, recibos, papeles. Esa palabra empezó a repetirse mucho en mi casa, papeles. Tú ya hiciste bastante, papá. Ahora déjanos ayudarte. Uno escucha eso y siente alivio. No sospecha. Siente descanso. Yo venía de años difíciles desde que Teresa faltó. Dormía mal. Se me olvidaban algunas fechas. Había mañanas en que me costaba trabajo decidir hasta qué iba a desayunar. Así que cuando Raúl empezó a decirme que él podía organizar mis carpetas, mis recibos del predial, del agua, de la luz, yo le abrí el archivero sin pensarlo demasiado. Ese fue el primer paso. No el gran error, no la gran escena. Solo el primer paso. Porque las cosas graves casi nunca entran rompiendo la puerta. Entran con voz de ayuda. Raúl me compró unas carpetas nuevas. Patricia me llevó una caja para guardar escrituras, recibos, actas. Para que todo esté en orden, decía. Yo me dejé querer de esa manera. Hasta me daba cierta paz ver a mis hijos ocupándose de asuntos que a mí me daban cansancio. Ellos se sentaban en la mesa del comedor, extendían hojas, hacían llamadas, anotaban cosas. A veces me pedían una firma para autorizar un pago, para actualizar un dato, para evitarme vueltas. Siempre era algo pequeño. Siempre había prisa.
Siempre lo explicaban como si yo fuera a incomodarme de más por preguntar. Y yo preguntaba cada vez menos. En ese momento no entendí lo que estaba perdiendo. Porque lo que uno pierde primero no es la casa. Es la costumbre de decidir. La costumbre de leer. La costumbre de decir, espérate, déjame ver eso bien. Recuerdo una tarde en particular. Llovía. Patricia estaba secando unas gotas que se metían por la ventana del pasillo y Raúl llegó con unos documentos en una carpeta color café. Se sentó frente a mí y me habló como quien cuida a un niño. Nada más hay que poner al día unas cosas de la propiedad, papá. Temas del catastro, de actualización, cosas para que luego no haya problemas si te enfermas o si necesitamos hacer un trámite. Yo vi muchas hojas. Letras pequeñas. Sellos. Firmé donde me señalaron. 2 veces, tal vez 3. No lo sé con precisión. Lo que sí recuerdo es la sensación de cansancio en la espalda y la llave vieja de la casa, dentro de mi bolsillo, porque esa mañana la había sacado del buró sin saber por qué. Mientras firmaba, la estuve tocando con la punta de los dedos como si ese metal me acompañara. Como si tenerla encima bastara para que todo siguiera siendo mío. ¿Qué cosas piensa uno para sentirse tranquilo? Con el tiempo, algunas decisiones dejaron de consultárseme por completo. Llegaban y me avisaban lo que ya habían hecho. Ya pagué esto. Ya hablé con el notario. Ya fui a revisar aquello. Ya me dieron informes. Ese ya se fue instalando en la casa como otro mueble. A veces me molestaba, pero me daba vergüenza hacerlo notar. No quería parecer desconfiado. Mucho menos desagradecido. Hay una edad en la que a uno lo empiezan a tratar con cuidado, pero no siempre por respeto. A veces es un cuidado que ya trae escondida la decisión tomada. Te hablan bonito, pero ya no te incluyen. Una noche, mientras cenábamos, Raúl dijo algo que en ese momento me sonó normal. Hay que dejar todo bien amarrado desde ahorita, porque luego vienen los problemas. No levanté la cara enseguida. Me quedé viendo mi plato. Patricia asintió sin hacer ruido. Yo pregunté de qué problemas hablaba, y Raúl respondió con una sonrisa corta. De trámites, papá. De trámites nada más. Pensé que era algo pequeño, pero no lo era. Los meses siguieron. La casa empezó a sentirse distinta sin que yo pudiera explicar exactamente por qué. No hablo de muebles movidos ni de grandes cambios. Hablo de otra cosa. De esa sensación de que el aire ya no te pertenece del todo. A veces encontraba mis documentos en lugares distintos. A veces la carpeta de la escritura no estaba donde yo recordaba. A veces preguntaba por algún papel y me decían yo lo guardé. O, luego te lo enseño. O, está mejor conmigo para que no se pierda. Y uno, por no hacer una escena, acepta. Si mi historia te está tocando de alguna manera, puedes dejar tu like. A veces uno cree que estas cosas solo pasan en su familia. Pero no, a veces pasan en silencio, con buenos modales, con sonrisas, con palabras que suenan a cuidado. Hubo detalles que hoy veo clarísimos y que en ese momento preferí acomodar dentro de mí para no sentir miedo. Un vecino me preguntó un día si iba a remodelar. Le dije que no sabía de qué hablaba. Se quedó serio y me respondió que había visto entrar a un licenciado con Raúl 2 veces en la misma semana. Otro día, Patricia me pidió mi credencial y mi CURP para completar un expediente. No me gustó el tono de urgencia, pero se las di. Después empecé a notar que cuando yo entraba al comedor y ellos estaban hablando, cambiaban de tema. Ese fue el día que algo se rompió, aunque nadie lo dijo. No hice escándalo. No golpeé la mesa. No exigí explicaciones. Y eso también lo tengo que reconocer. Yo llevaba años creyendo que mantener unida a la familia consistía en tragarme ciertas incomodidades. Teresa era más clara que yo para esas cosas. Ella habría preguntado. Ella habría leído. Ella habría puesto orden. Yo no.
Yo me fui quedando callado, como si callar fuera una forma de conservar el cariño de mis hijos. Pero el cariño que depende de que uno no pregunte, no descansa. Aprieta. Unas semanas después necesité buscar unos documentos para un trámite sencillo del seguro. Fui al archivero, luego al cajón del comedor, luego a la caja donde Patricia decía que estaba todo mejor organizado. No encontré la carpeta principal. Encontré recibos, copias, hojas sueltas, pero no encontré lo importante. Entonces fui al buró, abrí el cajón, saqué el pañuelo, tomé la llave vieja entre la mano, y me quedé sentado en la orilla de la cama un buen rato. No sé por qué hice eso. Tal vez porque ya empezaba a sentir que algo se me iba de las manos. Tal vez porque esa llave era lo único que todavía me parecía claro. Tal vez porque, aunque aún no lo sabía, ya estaba a punto de descubrir que una casa puede seguir teniendo tus fotos, tus muebles y tus recuerdos, y aún así dejar de pertenecerte. Y esa tarde, con la llave apretada en la palma, decidí buscar yo mismo la escritura. La encontré. No donde siempre había estado, sino en una carpeta distinta, dentro de un cajón que yo no usaba. No sé si fue descuido o confianza excesiva de ellos. Tal vez pensaron que yo nunca la iba a buscar. Tal vez pensaron que yo ya no sabía qué estaba buscando. Me senté en la mesa del comedor con la carpeta abierta. La luz de la tarde entraba por la ventana, igual que tantas veces, pero esa vez no calentaba igual. Había algo en el aire que ya no era familiar. Empecé a revisar hoja por hoja. Al principio no entendía mucho. Había términos que nunca había visto. Sellos, firmas, referencias a documentos anteriores. Mi nombre aparecía varias veces, pero no siempre donde yo esperaba. Sentí ese mismo cansancio que había sentido el día que firmé aquellos papeles. Ese cansancio que te hace querer cerrar todo y dejarlo para después. Pero esta vez no lo hice. Seguí leyendo. Y entonces vi una frase que me hizo detenerme. Cesión de derechos de propiedad. No supe exactamente qué significaba en ese momento, pero algo dentro de mí se acomodó de golpe, como cuando uno escucha un ruido extraño en la noche y sabe que no es normal, aunque todavía no vea qué es. Busqué mi nombre otra vez. Aparecía como quien transfiere. Y más abajo, otro nombre. Raúl. No entendí todo en ese instante. Pero entendí lo suficiente. Sentí un vacío raro en el pecho. No fue enojo. No fue tristeza inmediata. Fue otra cosa. Como si algo dentro de mí se hubiera quedado sin lugar donde sostenerse. Pensé que era un error. Pensé que tal vez estaba leyendo mal. Que ese documento no era el final, sino parte de un trámite más grande. Que seguramente había otra hoja que explicaba mejor las cosas. Pero no la había. Ese fue el momento que cambió todo, aunque nadie más estuviera ahí para verlo. Tomé la llave vieja que había dejado sobre la mesa. La giré entre los dedos. Era pesada, como siempre. Fría. Real. La apreté con fuerza. Y por primera vez, dudé de lo que representaba. Esa misma tarde fui a buscar a Raúl. No le hablé por teléfono. No quise avisar. Caminé hasta su casa despacio, con la carpeta bajo el brazo y la llave en el bolsillo. Durante el camino me repetí varias veces que seguramente había una explicación. Que no podía ser lo que parecía. Que mis hijos no harían algo así sin decirme. Uno se cuenta muchas cosas antes de aceptar lo evidente. Me abrió la puerta Patricia. Se sorprendió al verme sin avisar, pero me dejó pasar. Raúl estaba en la sala. Vi su cara cuando me vio entrar con la carpeta. No fue sorpresa. Fue algo más corto. Más contenido. Como si ya supiera. ¿Qué es esto? Le pregunté, sin levantar la voz. No grité. No temblé. Solo levanté un poco la carpeta para que la viera. Raúl suspiró. Ese suspiro, todavía lo recuerdo. Papá, ya te lo habíamos explicado, dijo,
con ese tono que mezcla paciencia con prisa. No, no me lo habían explicado. O tal vez sí, pero no de verdad. Le pedí que me lo dijera otra vez. Que me lo dijera claro. Se sentó. Me hizo una seña para que yo también lo hiciera. Patricia se quedó de pie, detrás de él, como si no quisiera meterse, pero tampoco irse. Es para proteger la casa, dijo. Para evitar problemas después. Para que no haya complicaciones si pasa algo. Esa palabra volvió. Después. Yo le pregunté algo muy sencillo. ¿La casa sigue a mi nombre? Hubo un silencio corto. De esos que no necesitan ser largos para doler. Raúl no me miró directamente cuando respondió. Legalmente, está a mi nombre, pero eso no cambia nada. Tú sigues viviendo ahí. Todo sigue igual. Todo sigue igual. Esa fue la frase que más me dolió. Porque en ese momento entendí que para él, sí era igual. Para él, yo podía seguir en la casa, seguir usando la cocina, seguir durmiendo en el mismo cuarto, y aún así no ser el dueño. Como si la vida que había construido pudiera separarse de un papel. Como si ese papel no importara. Como si yo no importara en esa decisión. Sentí algo que no había sentido antes con mis hijos. No fue rabia. Fue una especie de lejanía. Como si de pronto los viera desde otro lugar. Le pregunté cuándo había pasado. Me dijo que hacía meses. Meses. Mientras yo desayunaba en esa casa. Mientras regaba la bugambilia de Teresa. Mientras guardaba la llave en el cajón como si todavía abriera algo mío. Pensé en ese día de la lluvia. En la carpeta café. En las firmas. Pensé en lo poco que había preguntado. Ese fue el momento en que entendí que el error no había sido solo de ellos. Yo también había estado ahí. Yo también había firmado. Yo también había preferido no incomodar. Y eso, pesa distinto. Era lo mejor, papá, dijo Patricia por fin. Tú ya no puedes estar cargando con todo eso. No respondí de inmediato. Porque no sabía cómo explicarles que no se trataba de cargar con papeles. Se trataba de algo más difícil de decir. Se trataba de que nadie me había preguntado si quería dejar de ser el dueño de mi propia casa. Se trataba de que decidieron por mí, y yo lo permití. Miré a Raúl. ¿Por qué no me lo dijiste claro? No levanté la voz. Pero esa pregunta salió más pesada de lo que esperaba. Raúl se incomodó. Porque sabíamos que te ibas a preocupar de más, y no tenía caso. Ahí estaba. No tenía caso. Mi opinión, no tenía caso. Mi tranquilidad, la decidían ellos. Mi casa, ya no era mía. Y lo más difícil no fue entenderlo. Fue aceptar que, en algún momento, dejé de ser parte de las decisiones importantes de mi propia vida, sin darme cuenta. Me levanté despacio. No hice escándalo. No reclamé más. Tomé la carpeta, guardé la llave en el bolsillo, y salí. Mientras caminaba de regreso, sentí que cada paso pesaba distinto. No por la edad. Por otra cosa. Por esa sensación de estar regresando a un lugar que ya no me pertenecía, aunque todavía tuviera mis cosas adentro. Y esa noche, al entrar a la casa, usé la llave vieja para abrir la puerta. Giró igual que siempre. Pero el sonido, ya no fue el mismo. Esa noche no dormí. No por la edad, ni por el frío, ni por algún dolor en el cuerpo. Fue otra cosa. Una inquietud que no encontraba dónde acomodarse. Me levanté varias veces. Caminé por la casa en silencio. Toqué las paredes como si al hacerlo pudiera comprobar que seguían siendo mías. Pero ya sabía que no. Me senté en la sala, con la llave vieja en la mano. La giraba despacio entre los dedos, como lo había hecho tantas veces. Era el mismo metal, el mismo peso, pero ya no significaba lo mismo. Ahí fue donde entendí algo que me costó aceptar.
No me habían quitado la casa ese día. La había ido soltando yo, poco a poco. Cada vez que no pregunté. Cada vez que firmé sin leer. Cada vez que preferí no incomodar. Y sin darme cuenta, llegué a ese punto. Pero también entendí otra cosa. Que todavía estaba a tiempo de decidir qué hacía con lo que quedaba. Porque sí, la casa ya no estaba a mi nombre. Pero yo todavía estaba ahí. Y esta vez, no quería seguir estando en silencio. A la mañana siguiente hice algo que no hacía desde hacía años. Salí sin avisarle a nadie. Fui a buscar a Esteban. Mi nieto. No porque él tuviera la solución, sino porque era el único que todavía me hablaba sin decidir por mí. El único que me explicaba las cosas sin apurarme. Cuando llegué, me abrió con esa cara de sorpresa que tienen los jóvenes cuando no esperan visitas. Abuelo, ¿todo bien? Le dije que necesitaba su ayuda. Nos sentamos en la mesa de su departamento. Saqué la carpeta. Saqué la llave. Se la puse enfrente. No le pedí que opinara. Le pedí que me explicara. Que me dijera exactamente qué significaban esos papeles. Se tomó su tiempo. Leyó todo. 2 veces. Y cuando levantó la mirada, no me habló como los demás. No suavizó las palabras. No buscó hacerme sentir tranquilo. Abuelo, legalmente, la casa ya no es tuya. Así. Claro. Sin rodeos. Sentí que algo dentro de mí se terminaba de acomodar. No era una noticia nueva, pero escucharla así, sin adornos, la volvió real. Pero hay algo, agregó. Esto se puede revisar. No es tan simple como ellos te lo dijeron. Esa frase, no fue una solución. Pero fue suficiente. Porque por primera vez en todo ese proceso, alguien no estaba decidiendo por mí. Me estaba devolviendo una opción. Ese mismo día fuimos con un abogado. No voy a decir que entendí todo lo que dijo. A mi edad hay palabras que ya no entran igual. Pero entendí lo importante. ¿Qué había firmado? Sí. Que el documento tenía validez. También. Pero que había formas de cuestionar cómo se había hecho. Cómo se me había explicado. ¿En qué condiciones firmé? No era seguro. No era inmediato. Pero existía la posibilidad. Y esa palabra, posibilidad, tenía un peso que yo ya había olvidado. Regresé a mi casa, esa tarde. Abrí la puerta con la llave vieja, como siempre. Entré. Me senté en la misma silla de siempre. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí que estaba esperando a que alguien más decidiera por mí. Esa noche llamé a Raúl y a Patricia. Les pedí que vinieran. No usé un tono fuerte. No amenacé. Solo dije que necesitábamos hablar. Cuando llegaron, se sentaron frente a mí. Igual que tantas veces antes. Pero esta vez, algo era distinto. No en ellos. En mí. Puse la carpeta sobre la mesa. Y la llave, al lado. Vamos a hablar claro, les dije. No levanté la voz. Pero tampoco la bajé. Les expliqué lo que había entendido. Lo que me habían explicado. Lo que iba a hacer. No fue una conversación cómoda. Hubo silencios. Hubo intentos de justificar. Hubo momentos en los que quisieron volver a ese tono de «es por tu bien». Pero esta vez no funcionó. Porque ya no estaba dispuesto a aceptar decisiones que no pasaran por mí. No les grité. No los corrí. Pero tampoco cedí. Y eso, cambió algo. No de inmediato. No como en las historias donde todo se resuelve en una sola escena. Pero sí lo suficiente. Esa noche se fueron distintos. Y yo me quedé distinto. No sé cuánto tiempo va a tomar todo esto. No sé en qué va a terminar.
No sé si voy a recuperar la casa en los papeles. Pero hay algo que sí sé. Y es que ya no estoy esperando a que alguien más me explique mi propia vida. A veces me pregunto cuántas personas viven algo parecido, y nunca lo dicen. Cuántas firman sin entender. Cuántas dejan de preguntar para no incomodar. Cuántas se van quedando en un lugar que poco a poco deja de ser suyo, sin darse cuenta. Quizás alguien que escuche esto esté pasando por algo parecido. Esa noche, antes de dormir, fui al buró. Abrí el cajón. Saqué el pañuelo. Tomé la llave. La miré un momento. Y esta vez, no la guardé ahí. La puse en el bolsillo de mi pantalón. Y me fui a acostar con ella conmigo.